Bienvenidos una vez más a mi canal. Me hace muchísima ilusión tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar y va a generar muchísimo debate. Y es que ¿quién no ama el drama, el romance y los secretos que nos regalan las series turcas? Hoy vamos a hablar sobre una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Más específicamente vamos a explorar las revelaciones que, según fuentes y rumores, han salido a la luz sobre Esla Turkoglu y que, francamente, podrían sorprender a más de uno. Pero antes de sumergirnos en este mar de información, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. ¿Por qué deberían hacerlo? Porque así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde analizamos a fondo las últimas novedades, los chismes, las entrevistas, las curiosidades y todo lo que acontece en el universo de las novelas turcas. Además, al suscribirse se unirán a una comunidad increíble de fans apasionados, con quienes podrán compartir sus opiniones y debatir sobre sus series y actores favoritos. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Bueno, ahora sí vayamos al grano. Como ya saben, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu son los protagonistas de la exitosísima serie Legacy, o Emanet, como se conoce en turco. Esta serie conquistó el corazón de millones de personas alrededor del mundo, y gran parte de su éxito se debe a la química innegable y la interpretación magistral de esta pareja. Pero, más allá de la pantalla, ¿qué sabemos realmente sobre ellos? ¿Qué secretos se esconden detrás de sus personajes y de su relación? A lo largo de su tiempo juntos en Legacy, se generaron muchísimos rumores sobre una posible relación amorosa fuera de las cámaras. ¿Y cómo no iba a ser así? La química entre ellos era palpable, era evidente para todos. Se veían fotos juntos, salían a cenar, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales. Parecía que la historia de amor de Yaman y Seher, sus personajes, también se estaba gestando en la vida real. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, aquí es donde entran las revelaciones que les prometí. Y es que, según diversas fuentes y algunos medios turcos, Esla Turkoglu ha sido, y sigue siendo, objeto de muchos rumores y especulaciones. Uno de los más persistentes, y que ha cobrado fuerza en los últimos tiempos, es el de su supuesta, y ahora confirmada, relación con su novio, el empresario Alp Navruz. Este romance, que inicialmente se mantuvo en secreto, finalmente salió a la luz pública y fue confirmado por la propia Esla. Ahora bien, ¿por qué esto podría sorprender a algunos? Pues por varias razones. Primero, porque la forma en que se dio a conocer esta relación no fue del todo convencional. Segundo, porque ha generado ciertas reacciones entre los fans, especialmente aquellos que soñaban con ver a Esla y a Halil İbrahim juntos en la vida real. Según los medios turcos y algunos rumores que circulan en redes sociales, la relación de Esla con Alp Navruz se inició poco después de que Esla y Halil terminaran de grabar Legacy. Esto, sumado a la intensa especulación sobre una posible relación entre los protagonistas, alimentó aún más los rumores. La incertidumbre y la expectación generadas por el final de la serie y la posibilidad de una transición de la ficción a la realidad mantuvieron a los seguidores en vilo. Pero lo más importante es que, a pesar de la confirmación de la relación con Alp Navruz, algunos seguidores aún albergan la esperanza de que Esla y Halil İbrahim puedan estar juntos. Las publicaciones de ambos en redes sociales, los comentarios que se dedican, y la constante mención del trabajo que compartieron, aún son tema de conversación. Muchos fans interpretan estas acciones como una forma de mantener viva la esperanza de un reencuentro romántico, ya sea real o en pantalla. La conexión entre Halil y Esla trascendió la pantalla, creando un vínculo que generó un gran interés mediático y entre sus seguidores. La forma en que se relacionaban, los gestos de cariño y la complicidad que mostraban en las entrevistas y eventos públicos, alimentaron las fantasías de un romance que trascendiera la ficción. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta especulación, con fans analizando cada publicación, cada comentario y cada interacción en busca de pistas que confirmaran sus anhelos. Pero, ¿qué hay de Halil İbrahim? ¿Cómo ha reaccionado él a todo esto? Bueno, Halil siempre ha sido muy discreto con su vida privada. No es de los que publican constantemente en redes sociales, ni de los que se prodigan mucho en entrevistas. Sin embargo, en algunas ocasiones, ha expresado públicamente su admiración por Esla, tanto como actriz como persona. Ha destacado su profesionalismo, su talento y su gran corazón.
Además, ha dejado claro que entre ellos existe una amistad muy especial, basada en el respeto y la admiración mutua. La postura de Halil, caracterizada por la discreción y el respeto, ha sido interpretada de diferentes maneras por sus seguidores. Algunos ven en su silencio una señal de respeto hacia la relación de Esla, mientras que otros interpretan su actitud como una forma de proteger su intimidad y evitar alimentar los rumores. Lo cierto es que Halil ha sabido mantener una distancia prudente, sin dejar de expresar su aprecio por Esla y su trabajo. Por supuesto, también hay que considerar el impacto que estas revelaciones han tenido en la carrera de Esla Turkoglu. Tras el final de Legacy, Esla ha seguido trabajando en nuevos proyectos, y su popularidad no ha hecho más que crecer. Su imagen se ha convertido en una de las más codiciadas por las marcas y las revistas, y sus fans la apoyan incondicionalmente. La fama repentina y el reconocimiento mediático que obtuvo Esla, gracias a su trabajo en Legacy, y a la química que demostró con Halil, le abrieron las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Su talento actoral, su belleza y su carisma la convirtieron en una figura muy atractiva para los anunciantes y las marcas. Sin embargo, la exposición pública también ha implicado un mayor escrutinio de su vida personal, lo que ha generado una mayor presión y demanda de su privacidad. Este es un claro ejemplo de cómo la vida privada de los actores puede influir en la percepción del público. Por eso es fundamental que sigamos los rumores con cautela, y que respetemos la privacidad de los protagonistas. Lo que importa es que podamos disfrutar de su talento en la pantalla, sin que esto implique inmiscuirnos en sus vidas personales. El derecho a la privacidad es un aspecto fundamental en la vida de cualquier persona, y más aún en la de aquellos que se dedican a la interpretación, que están constantemente expuestos a la opinión pública. Pero hay más. Otro aspecto que ha generado sorpresa y controversia en torno a Esla es su dedicación al trabajo y su determinación por crecer profesionalmente. Se dice que Esla es una actriz muy exigente consigo misma, que se prepara a conciencia para cada papel y que siempre busca dar lo mejor de sí misma. Es una persona muy dedicada y centrada en su carrera. Además, es conocida por su profesionalismo y su compromiso con los proyectos en los que participa. Esto, sin embargo, también ha generado ciertos rumores sobre posibles conflictos en el set de rodaje. Algunos medios han especulado sobre ciertas tensiones con otros miembros del equipo, pero no hay pruebas concretas que lo confirmen. La ambición de Esla por alcanzar la excelencia en su trabajo y su rigurosidad en la preparación de sus personajes han sido objeto de debate. Algunos ven en su exigencia un signo de profesionalismo y entrega, mientras que otros la interpretan como una posible causa de tensiones en el set de rodaje. Es importante destacar que hasta el momento no existen pruebas concretas que confirmen estos rumores, y que la imagen de Esla como una actriz comprometida y talentosa prevalece. En cuanto a Halil Ibrahim, él también ha continuado con su carrera, aunque de manera un poco más discreta. Ha participado en nuevos proyectos, y sigue cultivando una base de fans muy fiel que lo admira tanto por su talento actoral como por su sencillez y humildad. Se mantiene fiel a sus valores y principios, y siempre ha sido muy respetuoso con sus compañeros y con el público. La trayectoria de Halil Ibrahim después del Legacy ha sido un reflejo de su personalidad, discreta, pero constante. A pesar de no ser tan mediático como otros actores, Halil ha seguido trabajando en diferentes proyectos, consolidando su carrera y demostrando su versatilidad. Su cercanía con sus fans y su humildad han sido factores clave en el mantenimiento de su popularidad y en el cariño que el público le profesa. Otro aspecto interesante que ha salido a la luz es el supuesto gran cambio físico que ha tenido Esla. A muchos de sus seguidores les sorprende la transformación que ha experimentado, elogiando su estilo y elegancia. Además, se ha especulado sobre posibles intervenciones estéticas, pero ella no ha confirmado ni negado nada. Lo cierto es que Esla siempre ha sido una mujer muy guapa y con mucho encanto. La evolución física de Esla, su estilo y la percepción que tiene el público sobre su imagen han sido objeto de numerosos comentarios y especulaciones. Los cambios en su apariencia, ya sea por elección propia, por consejos profesionales o por otros factores, han generado interés y debate. Es importante recordar que la imagen de una persona es su propia responsabilidad y que el respeto a la individualidad y a las decisiones personales debe prevalecer. Ahora, para recapitular un poco, hemos hablado de la confirmación de la relación de Esla con Alp Nabruz, de cómo esto ha sido recibido por los fans, de la reacción de Halil Ibrahim, de la dedicación de Esla a su carrera, de las especulaciones sobre conflictos en el set, y del cambio físico que ha experimentado.
En definitiva, estas son solo algunas de las revelaciones que rodean a Esla Turkoglu y a Halil İbrahim Ceylan. Es importante recordar que aunque la información que hemos compartido se basa en fuentes y rumores, no deja de ser especulativa. La vida de las celebridades siempre genera muchísimo interés y curiosidad, y a veces es difícil separar la realidad de la ficción. La línea entre la admiración por los artistas y la invasión de su privacidad es delgada, y es fundamental ser conscientes de ello. La industria del entretenimiento turco, como cualquier otra, está llena de rumores, especulaciones y sensacionalismo. Es importante que los seguidores de las novelas turcas y de sus protagonistas sean críticos y selectivos con la información que consumen, y que no se dejen llevar por el morbo. La calidad de las producciones, el talento de los actores y la emoción que generan sus historias son lo que realmente importa. Es fundamental que los fans sean respetuosos con la privacidad de los actores, que no se dejen llevar por la especulación y que valoren el trabajo y el talento de los artistas por encima de sus vidas personales. La pasión por las novelas turcas es algo positivo, pero debe ser equilibrada con el respeto y la prudencia. La relación entre Halil e Esla, tanto en la ficción como en la realidad, ha generado un gran impacto en el mundo de las novelas turcas. Su química en la pantalla, sus interpretaciones y la forma en que han manejado su vida privada han sido objeto de admiración y debate. Lo importante es que ambos actores han dejado una huella imborrable en el corazón de los seguidores, y que su legado perdurará en la memoria colectiva. La popularidad de las series turcas ha crecido exponencialmente en los últimos años, y con ella, el interés por la vida de sus protagonistas. El fenómeno de las novelas turcas ha trascendido fronteras, conquistando audiencias de diferentes culturas y edades. La combinación de drama, romance, intriga y escenarios exóticos ha sido clave para el éxito de estas producciones, y la química entre los actores, como en el caso de Halil y Esla, es un factor fundamental. La industria de las novelas turcas está en constante evolución, con nuevas producciones, nuevos talentos y nuevas historias que prometen emocionar y cautivar al público. El futuro de estas series es prometedor, y los seguidores pueden esperar más drama, más romance y más secretos por descubrir. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parecieron estas revelaciones? ¿Creen que Esla y Halil İbrahim harán algún día una nueva serie juntos? ¿Les gustaría? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La interacción con la audiencia es fundamental para el éxito de cualquier canal de contenido, y la retroalimentación de los fans es muy valiosa. El debate sobre las parejas de la televisión turca es constante y apasionado. Los fans suelen tener sus propios favoritos, y las expectativas sobre el futuro de sus actores y sus relaciones son altas. La especulación y la fantasía son ingredientes clave en este universo, y la participación de la audiencia es fundamental. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también puedan disfrutar de esta conversación. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su pasión por el mundo de las novelas turcas. Hasta la próxima. Un abrazo gigante.